Bueno, en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Como quiera ayudó, ¿verdad? La cosa esta que hizo. Muy bien. Vamos a leer un pasaje de San Mateo. El que escucha mis palabras y las pone en práctica es como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y arremetieron contra la tierra, pero no se derrumbó porque estaba cimentada sobre roca. Sin embargo, el que escucha mis palabras y no las pone en práctica es como aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, se chocaron contra la casa y ésta se derrumbó y su ruina fue grande. San Mateo nos está diciendo que debemos de basar todo en Dios, que en Dios tenemos todo, la seguridad, la vida y sobre todo la vida eterna porque estamos con Dios. Este día quería platicar un poco de la oración de Santa Teresita. Pero hablando de Santa Teresita en la oración, vamos también a ver que es la oración de San Juan de la Cruz, porque toda la oración de San Juan de la Cruz está basada en Dios y en la vida. Y todo lo de la vida y todo lo que tiene vida es de Dios. Dios crió todo. Y Dios nos pone a todos en esta vida, en esta creación, en lo que vivimos aquí en la tierra. Dios nos los dio para que nosotros un día estuviéramos con Él. Dios hizo la creación para su Hijo. Dios Padre le dio la creación al Hijo. El Hijo viene en la encarnación, se hace hombre, completamente Dios, completamente hombre, en toda forma como nosotros, menos en el pecado, como nos dice San Pablo. Y entonces, ¿qué es lo que viene a hacer el Hijo en la encarnación? Que es un precioso misterio de Dios. El Dios hecho hombre, viene Jesucristo en esa encarnación para recoger todo. Y por eso nos dice que cuando Él sea elevado, la elevación en la cruz, en la resurrección y en la ascensión, iba a acoger a toda la creación y presentársela al Padre. Como el Padre la había hecho la creación para darle más gloria a Dios y para su Hijo, cuando viene el pecado, destruye todo lo que Dios había creado. Viene ese abismo entre el Dios y el hombre y la creación, porque el hombre cuando comete el pecado, entonces arruina la unión que se había hecho. Dios unido a la humanidad, a toda la creación pacífica. Pero cuando viene el pecado, destruye todo. Y entonces aquí es donde viene entonces el Hijo, una vez más a reunir todo con su Padre, tener toda la creación en comunión con su Padre. La creación le pertenecía al Padre porque la crió, pero se la dio a su Hijo y ahora su Hijo viene a salvar toda la creación y entonces acogiendo todo se lo presenta una vez al Padre en la gloria. Y por eso entonces ahora, ya que Jesucristo ha venido, ya que Jesucristo destruyó el pecado y la muerte, es la vida eterna para toda la creación, no solamente para la humanidad, pero toda la creación tiene vida y la tendrá para siempre.
En todo esto podemos ver que entonces Dios nos hizo para que estuviéramos siempre con Él. Pero hay muchas batallas, ¿verdad? En esta vida. Sufre uno mucho, ¿verdad? Parece que toda es una tribulación. Parece que cuando menos esperamos, fracasa una cosa o fracasa otra cosa, nos desorienta, nos quita de donde vamos, aquel equilibrio que tenemos, se nos quita, se nos arrumba a un lado, y ya estamos con dificultades y problemas. Y entonces aquí estamos afanando. Y sobre todo esto viene nuestra humanidad, que más nos tumba a veces. Podemos decir, ay, qué vida esta tan difícil. Pero mientras sea la vida difícil, si lo es, todavía esta vida es o debe ser más con Dios. Y por eso entonces quería platicar un poco de Santa Teresita. Santa Teresita nos dice y nos lleva a entender que ella en su vida, porque creció en una familia muy católica, muy orante, que la familia de Santa Teresita era una familia en oración siempre con Dios, tanto los padres como sus hermanas. Y entonces en ese ambiente se crió. Y ya la hermana Paulina, la hermana mayor, primero era María la mayor, luego seguía la hermana Paulina, luego Leonides era la tercera muchacha en la familia, luego después vienen dos que nacieron pero murieron de edad pequeña, y luego viene Santa Teresita, nació, y luego después de Santa Teresita, Celina. Bueno, la hermana mayor Paulina era una hermana que cuando estaba creciendo Teresita, ella le dijo, yo quiero ser una religiosa. Y de allí viene Teresita a la edad de 4 años. Dice, bueno, yo también quiero ser religiosa. Tal vez sin entender todo lo que ella quería ser o la persona que es una religiosa, pero Teresita quería ya a la edad de 4 años. Dijo, yo también voy a ser religiosa. Paulina le dice a Teresita, pero acuérdate, si acaso eres una religiosa, tienes que vivir una vida en silencio. Y se quedó confundida Teresita a esa edad, porque ella pensaba, estaba reflexionando, ¿cómo es posible orar sin decir nada? Y entonces se quedó reflexionando en eso. Muchos años después, ya cuando entra a la vida religiosa, a la edad de 15 años, y vive unos 9 años en la vida religiosa, entonces empezó ella a entender qué era la oración y cómo se puede orar sin decir una palabra. Y entonces para Teresita, entonces tiene lo que dice de la oración. Para mí, la oración es el impulso del corazón. Una simple mirada dirigida al cielo. Un grito de agradecimiento y de amor. Tanto en medio de la tribulación como en medio de la alegría. Muy comprensiva esta oración de o como dice Santa Teresita, de la oración. El impulso del corazón, el corazón dirigido a Dios, o nomás en la presencia de Dios, o un suspiro de amor. Dios mío, sin decir nada más, o nomás dirigirse a Dios. Es un impulso del corazón, sentimiento, un afecto del corazón
a Dios. Esa es oración. También una simple mirada dirigida al cielo, viendo hacia lo alto. Podemos decir al cielo o alzar la mirada. Y ahí estamos ya en la presencia de Dios. Un grito de agradecimiento. Te doy gracias, Señor, por la vida que me has dado. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por la familia. Te doy gracias por todo lo que tengo, Señor. Por tus bendiciones, por tu cariño, por tu amor, por tu perdón, Señor Dios. Todo esto es oración. Y en todo esto, Teresita entendía bien. Tanto en medio de las tribulaciones, de sus sufrimientos, de cualquiera cosa que le diera una prueba de la vida, ahí Teresita primeramente pensaba en Dios. Cuando estaba ella en la vida religiosa, cuando le estaba ayudando una hermana al principio de su vida religiosa, cómo ponerse el velo, una de las hermanas le estaba ayudando y le ponía el alfiler y le picó. Teresita, sin decir nada, pasó por eso. Y por eso venía lo que viniera a su vida, Teresita ofreciendo todo a Dios, todo al Padre, por el amor al Padre. Ella quiso vivir una vida salvando almas. Y la salvación de las almas, ya le había dicho al Señor, sufro lo que quieras para la salvación de los demás. Pero eso es lo que quiero que ustedes también se recuerden, que Jesucristo en su sufrimiento vino por sufrir por los demás, por todos nosotros. Jesucristo vino a morir en la cruz. Y entonces, nosotros los que seguimos a Cristo, tenemos que hacer lo mismo. Si somos los seguidores de Jesucristo, no podemos vivir una vida tranquila, no podemos estar, con todas las conveniencias de la vida y olvidarnos de los demás. Pensar en Dios y estar con Dios es estar en el amor de Dios para todos. Y aquí es donde viene cuando no podemos nosotros distinguir a nadie. Tenemos que pedirle a Dios por todos. Esa es nuestra oración. Tiene que ser nuestra oración, la oración de Jesús. Quien nos haya lastimado más en la vida es a quien tenemos que perdonar más. Y Santa Teresita dice, pero a mí el Señor me perdonó más que a María Magdalena, porque acuérdense, atribuimos que María Magdalena fue la que fue cuando estaba Jesucristo cenando con los pecadores, porque acuérdense, Jesucristo comía con los pecadores, con aquellos que estaban impuros, que no podían entrar al templo a ofrecer a Dios un sacrificio, no podían ni entrar en el templo porque eran impuros en que conversaban con los pecadores, trataban con aquellos que no eran, en comillas, de la iglesia, del templo, que no eran de las familias estimadas en el templo, no, eran pecadores. Porque eran pecadores, no se podían asociar con las que estaban en el templo. Los enfermos, los de lepra, no podían juntarse con los demás tampoco, porque era una impureza que tenían. Como estaban enfermos, estaban en pecado. Así se creía, la gente así creía. Y entonces, Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Él viene a estar con los pecadores.
cuando está comiendo, cenando con los pecadores, una mujer viene con sus lágrimas, lavar los pies de Jesucristo y los seca con su pelo. Y entonces, asombrados, le dicen, quiten a esa mujer de ahí, es una pecadora. ¿Cómo puede venir esta mujer pecadora a lavar los pies del Señor? ¿Y qué es lo que dice el Señor? Déjenla. Allí se mostraba el amor de esa mujer. Le perdonó Jesús sus pecados. Ahora Teresita dice, ¿por qué esa mujer tan pecadora que era, se le perdonó tanto pecado? Y allí mostró Jesucristo su amor a esa mujer pecadora. Pero dice Teresita, pero a mí el Señor no me perdonó mis pecados. El Señor estuvo conmigo antes de que yo pecara y me protegió el Señor. Entonces el amor del Señor para mí fue más que del amor de María a María Magdalena. Porque a ella Dios le había dado esa gracia de no pecar. Y Teresita había dicho, en su vida no hubo el pecado grave, jamás. Y entonces dice, a mí me mostró el Señor todavía más amor que a María Magdalena. A María Magdalena le perdonó sus pecados, pero a mí me dio la gracia para no pecar. Y dice, es una gracia tremenda, es un amor grandísimo, y por eso entonces dice, le debo más amor a mi Señor. Y podemos ver que es la realidad de la vida de Santa Teresita. Ahora, les digo todo esto de Santa Teresita porque ella desde muy pequeña empezó a estar con el Señor. Y si acaso queremos saber qué es la oración, ahí está la oración. Es una oración vivida. Una oración en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de todos los días, con todas las bendiciones de Dios, con toda la gracia de Dios. Pase lo que pase en la vida, en nuestra humanidad, allí donde estamos en pecado, podemos decir, ahí sobreabunda la gracia de Dios. Y entonces cada uno de nosotros, a pesar de ser humanos, a pesar de ser pecadores, somos aquellos dotados de la gracia de Dios, completamente perdonados, completamente, como quien dice, en la gloria de Dios Padre. Porque la gracia del Señor que quitó el pecado del mundo, de la creación, en su muerte y resurrección, nos ha dado todo lo que es el Espíritu para estar en comunión con el Padre Celestial. ¿No? Y por eso digo, no podemos ver en nosotros mismos toda la maldad, porque lo estamos. Estamos y vivimos en el pecado. Eso es todo lo que podemos decir que tenemos. Y todo como nos podemos presentar, en la presencia de Dios, como somos. Porque sabemos que de Dios viene toda misericordia, toda gracia, toda bendición, todo el Espíritu. Pase lo que pase en la vida, vivimos en la presencia de Dios, vivimos en oración. Ahora, a pesar de todo eso, diciendo todo eso, Señor, voy al trabajo, tengo que ir de mi casa al trabajo,
a hacer compras, a preparar para esto o lo otro, lo que sea. Tenemos obligaciones. Voy a estar en tu presencia, Señor, este día. Mucha oración. Ya nomás en eso, el día dedicado a Dios. Pero viene un malvado, se atraviesa, ay Dios mío, que es imbécil, Dios mío, esa gente inútil, no sabe conducir. Y yo junto con ellos. Pero bueno, eso no miramos, nomás vemos al otro. Ay Señor, perdóname. Y una vez más, a pesar de que ya le dije a ese hombre imbécil, ya a pesar de eso, ay Señor. Y ya una vez más, cuando digo, ay Señor, una vez más estoy en la presencia del Señor. Entonces, por ejemplo, nuestra vida así es. Estamos y con Dios y luego de momento estamos opuestos al Señor y ahí regresamos al Señor y todo el día estamos así. Y ay Señor, Dios mío, esta vida. Y parece que nunca vamos a llegar con Dios. Pero no es a llegar con Dios. Lo más es de tratar de estar con Dios. Porque completamente no lo vamos a hacer hasta que ya estemos en la presencia del Padre Celestial. Y por eso entonces a ustedes les digo, no traten de decir, ay, ya este día ya se arruinó. No. Empieza, apenas voy a trabajar y ya causó problemas el otro chofer conmigo. Y yo reacciono como un buen humano, ya le grité esto y lo otro. Y ahora, Señor, perdóname. Otra vez en tu presencia, Señor, ayúdame. Y otra vez estamos en oración. Y por eso digo, podemos estar un momento con Dios y el otro momento, ay, luego mi familia, Dios mío. Y tuve ese disgusto antes de salir de la casa, ayuda, Señor, bendice a la familia. Todo eso lo podemos hacer. A pesar de todas las tribulaciones que vienen de la vida, podemos estar pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame, ayuda a mi familia, protege a mi familia, guía a la familia. Es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Tenemos nosotros que pedir por todos los demás. Y ay, el vecino también me hizo esta travesura en la yarda, en la casa, y ya estamos pensando en otras cosas. Señor, ayúdame aquí. Y todo eso es cuando decimos, Señor, ayúdame, ya estamos una vez más en oración. Entonces, sin decir nada, o un suspiro de amor de Dios, nomás anhelando por el momento en el cual podemos estar con Dios. El amor que se muestra a la familia en los hogares, ahí está el amor de Dios. Pero hay otra cosa que nos dice el Evangelio. Cuando oren de Mateo 6, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. En otras palabras, si vamos a estar orando para que nos mire la gente, ay, para que vean, y yo voy a estar ahora en la iglesia, para que todos puedan ver que estoy orando. ¿Y qué nos dice la Escritura? Ya recibimos la recompensa. Y nos dice la Escritura, cuando ustedes oren, vayan a su cuarto, cierren la puerta, oren en silencio, para que su Padre, que ve todo en el silencio, les podrá bendecir, dar su recompensa. Y entonces, San Mateo nos dice que no debemos de hacer las cosas para nadie, ni a nada más, nomás solamente para Dios. En otras palabras, no podemos tener el corazón dividido. Cuando vamos a estar con Dios, tenemos que estar con Él, completamente.
Este día, Señor, voy a estar contigo. Ay, ¿por qué? Cuidado. No. Ay, Señor, perdóname. Y otra vez vamos. Pero es lo que digo. Pasan momentos en la vida inesperados. Entonces, si no se esperaba esto y viene de sorpresa, ya me quita el pensamiento dirigido a Dios. Una vez más tenemos que ponerlos en reflexión de todas las cosas celestiales, de todas las cosas de Dios, para vivir en la presencia de Dios. Para San Juan de la Cruz, él no tiene que nos diga qué es la oración. Para él, San Juan de la Cruz, el fundador nuestro con Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz es una persona que vive con Dios, está con Dios. Como Santa Teresita, toda su vida en Dios y con Dios. Una persona orante también. Una persona que deja todo por Dios. Para San Juan de la Cruz, la ausencia de Dios se siente, se vive, porque sabe que a pesar de que no se siente a veces que Dios está ahí presente, sabe que Dios está allí, aunque no lo sienta. ¿Por qué lo ha abandonado el Señor, como nos dice el Evangelio de San Marcos? Padre, ¿por qué me has abandonado? Así siente la ausencia de Dios San Juan de la Cruz. Entonces él vive en la oscuridad de la pura fe. No tiene la luz de fe, a veces parece, pero él sabe que a pesar de que esté en esta oscuridad, sabe que más profunda la oscuridad es Dios, porque Dios está en él, con él siempre. Y entonces él vive esa fe. Y por eso San Juan de la Cruz vive como podemos decir, en esa oscuridad, en las tinieblas de la fe, porque no ve o no siente esa presencia de Dios, pero sabe que allí está Dios. Como Santa Teresita, estaba muriendo Santa Teresita y pasa por lo mismo. La oscuridad, la ausencia del Señor, el silencio del Señor, todo parece que Dios la había abandonado. Y todavía a pesar de eso, ella dice, creo en Dios Padre, creo en Dios, creo en el Señor, creo en su amor, creo en su gracia. La fe, ahí está. San Juan de la Cruz vive también completamente esa vida. Y eso es lo que digo yo. Para nosotros, la vida que vivimos es la vida de oración. Aunque estemos pensando en el Señor o estemos haciendo nuestras tareas, nuestros trabajos, haciendo lo que hagamos, allí está Dios. Siempre su presencia. Dios siempre está con nosotros, aunque nosotros a veces no estemos con Él. Por un motivo u otro. Tenemos muchas cosas que hacer en la vida. Tenemos que trabajar. No podemos pedir a un doctor que esté haciendo una cirugía muy delicada, estar pensando en Dios aquí. No se puede hacer. Tiene que concentrarse en lo que hace. Como nosotros también tenemos que concentrarnos en lo que estamos haciendo en nuestra tarea, en nuestro trabajo. Tenemos que pensar en esto. Esto es nuestra misión en la vida. Eso es lo que tengo que hacer. Estoy componiendo un carro en la compostura mecánica. No podemos estar allá pensando en Dios y aquí olvídate del carro, la troca, lo que sea, el camión. No, tenemos que hacer nuestro trabajo y hacerlo bien. Y si hacemos el trabajo bien por el amor de Dios, ahí está el mundo funcionando bien, porque estamos haciendo lo que nos pertenece,
Aquellos a quienes estamos haciendo el trabajo también estarán contentos con el trabajo que hacemos, y en todo eso es agradable a todo lo que es de Dios. La vida, nuestras vidas, nuestra creación. Y por eso digo, en todo de la vida, ahí está Dios. Nosotros somos los que tenemos que estar con Él y en Él. Y por Él. Todo se puede hacer por Dios. No piensen ustedes que su vida es una vida alejada de Dios. No. Ustedes con su familia, en su hogar, con su amor, ahí está todo lo que es de Dios. En su familia, en su hogar, en su vida. Siempre Dios está en ustedes, con ustedes y por ustedes. Siempre. Y eso es lo que quiero que recuerden de la oración. Que toda la vida nuestra debe de ser vivida en Dios, con Él y en Él, como dice la Santa Misa. Y ahí estamos en la Santa Misa, por Cristo, con Él y en Él. Toda es la vida nuestra. En la Eucaristía, ahí está toda nuestra vida. Ahí está lo que ofrecemos a Dios, junto con Jesucristo. Jesucristo sabemos que es entonces el altar, es el sacerdote, Él es el sacrificio, la víctima. Y nosotros unidos a Jesucristo en ese momento, por Él, con Él y en Él, ahí está nuestra vida. Estamos en la Santa Misa, en la Eucaristía, ahí está toda la entrega nuestra a nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que vivió Santa Teresita, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, nuestra fundadora, junto con San Juan de la Cruz. Todo eso es oración. Entonces nuestra vida, como sabemos, es una vida vivida en Dios. Esa es la oración. Y es lo que los santos tratan de decirnos en todo es lo que se escriben ellos de la oración. Nuestro Santo Padre San Juan de la Cruz es una vida que vivió con Dios siempre. Él no le importaba. Él estaba en oración, se le olvidaba al mundo, se le olvidaba todo por estar en oración. Ni la nieve sentía por estar en oración. Y nosotros viene un frío, ¡ay, qué frío tremendo tengo esta mañana! Y no, pero él no, él era más de que ni sentía el frío, ni la nieve, ni nada, porque estaba con Dios. Y es lo que nosotros tenemos que ver en nuestra vida. ¿Cómo podemos estar con Dios? Para que ni sintamos. Y así se atraviesa uno aquí en el coche o no se atraviesa, no importa. Tranquilos, vamos tranquilos. Hay que practicar eso además. Cuando pase uno, bueno, tendrá más prisa esta persona, tendrá una emergencia, ya va tarde al trabajo, ya va al hospital a ver un enfermo de su familia. Uno no sabe el por qué esa persona se atraviesa. Porque a veces nosotros también nos atravesamos a los demás porque tenemos mucha prisa. Vamos al trabajo, hoy vamos a un café, ay, ya voy tarde al café, ay, va a ponerle más aquí a la gasolina para que vaya más rápido el carro. Y entonces nosotros nos atravesamos a los demás como ellos se atraviesan a nosotros. Y hay que ver en los demás lo que uno también hace para entender y comprender que todo en esta vida podemos vivir en paz y tranquilos con nuestro Dios. Aquí podemos entender más al prójimo porque entendemos más las cosas de Dios y lo que estamos haciendo nosotros en nuestra vida con Dios, que todo debe de estar con Dios. Santa Teresita hacía todo pensando en Dios.
desde muy pequeña, ella vio todo lo de la naturaleza, vía los árboles grandes dándole precio y gloria a Dios. Y entonces viendo las alturas de esos árboles, la creación de Dios, tremenda y poderosa y fuerte. Y luego vía al suelo una pequeña florecita blanca y se ponía a reflexionar, ¿cómo es posible que esa grandeza de ese árbol sea también aquí, en esta florecita pequeña? Y viendo la grandeza del árbol, la pequeñez de esa flor, podía decir, los dos están dando gloria a Dios, porque cada uno, el árbol tan grande y majestuoso que está ahí fuerte, da gloria y pres a Dios. La florecita pequeña que uno ya va a pisar, o la pisa, da pres y gloria a Dios, porque así la hizo Dios. Tanto está lleno ese árbol de todo lo de Dios, como la florecita que está naciendo, muy pequeña, pero ahí está toda la grandeza de Dios, toda la belleza de Dios, ahí está también. Y en cada uno de nosotros entonces también está toda la belleza de Dios, en cada uno de nosotros también lo está. Y podemos ver eso. Dios nos hizo como nos hizo. A veces altos y bajos y gordos y flacos, todo lo que seamos, así estamos con Dios. Y eso es lo que cuenta más en la vida, no las apariencias, que también nos dice la Escritura, el hombre juzga por las apariencias, pero Dios ve el corazón del hombre. Y el corazón nuestro es que nos lleva más y más a Él. Y por eso entonces quiero que ustedes vean en sus vidas que todo es de Dios. Su grandeza, su gloria, su gracia, su bendición, su fuerza, su perdón, su amor. Todo eso está en uno mismo, ahorita mismo. Y todos nosotros, ¿qué es lo que estamos? Ay, Señor, quisiera acercarme más a ti. Ya tienen todo. Hasta eso de estar cerca con Dios, Dios está en nosotros. Su grandeza está en cada uno de nosotros, porque allí está todo lo que es de Dios. El Espíritu se nos ha dado por medio del bautismo para estar unidos con el Padre Celestial siempre. ¿No? Y es lo que quiero que vean en la vida más y más. No es que Dios esté lejos de nosotros, al contrario, está muy cerca, está muy cerca. Completamente nuestro ser está lleno de Dios, porque allí está Dios. Somos el templo de Dios, somos el sagrario de Dios. Aquí está el sagrario, aquí está la presencia del Señor en cada uno de nosotros. Ahora, ahí está toda la grandeza, todo lo que es divino está en cada uno de nosotros. Y por eso, unidos en Jesucristo, somos el cuerpo de Jesucristo, encabezados por Jesucristo, como nos dice San Pablo. Somos la iglesia, somos uno. Siendo iglesia tenemos todo lo divino. La iglesia es santa e inmaculada, y lo somos. Aunque estemos en pecado, lo somos. Todos somos los hijos e hijas de Dios. Ustedes vean, a ver, ¿cuántos tienen hijos que están aquí? Todos tienen hijos, casi todos, ¿no? Muy bien. Ustedes pueden ver cómo ustedes aman a sus hijos. Darían hasta su vida por sus hijos.
Dios Padre Celestial dio su Hijo por nosotros. Entonces, cuando todavía éramos pecadores, nos dice San Pablo, Dios envió a su Hijo, a su unigénito, que muriera por nosotros. El Padre en el Hijo, allí mostró su amor, que nos dio todo el Padre para que nosotros estuviéramos con Él. Y todo eso es oración. Todo eso es vida que tenemos ahora con el Padre Celestial por medio de su Hijo. Y por eso entonces es una vida de oración. Es una vida en la presencia de Dios. Y cuando estamos en la presencia de Dios, estamos en oración. Estamos ofreciéndole al Padre Celestial todo lo que es nuestra vida. Y es lo que debemos de entender en la oración. No es que debemos de estar pensando que nomás mis palabras hacia Dios es oración. No. Puedo estar en la presencia del Padre Celestial en silencio, sin decir nada. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros con nuestros seres queridos que están afligidos de una cosa u otra y no hay palabras que decirle a nuestra familia que está sufriendo? Nomás estar ahí con ellos. La presencia nuestra con la familia sin decir alguna palabra, ahí se muestra el amor, ahí se muestra el cuidado. Ahí se muestra todo lo que son para nosotros. Somos unidos, estamos en comunión, sin decir una palabra. Y esa es oración. Esa es oración. Alzar los ojos a Dios, esa es oración. Y eso es lo que Santa Teresita nos dice, el impulso del corazón. Una simple mirada dirigida al cielo, un grito de agradecimiento, un grito de amor, tanto en el medio de las tribulaciones como en las alegrías. Todo eso. Nos dice también el Evangelio de San Mateo, el capítulo 7, 12. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y Dios les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llame, Dios le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre del cielo dará cosas buenas a los que se los pidan. Así pues, traten a los demás como ustedes quieran que ellos los traten, porque en esto consisten la ley y los profetas. Pero lo que yo quiero que vean aquí es, ¿quién de ustedes si su hijo les pide pan, le da una piedra? No. Le van a dar lo mejor a sus hijos. Si les pide
un pez? ¿Le dan una serpiente a sus hijos? No, jamás. Le van a dar a sus hijos lo mejor que puedan. Y a veces ni pueden y le van a dar a sus hijos, porque se van a sacrificar para darle todo a los hijos. Y yo pienso que está mal, pero bueno, esa es otra plática. Pero yo sí, no, eso está muy mal. Pero bueno, habrá ocasiones cuando lo pueden hacer, pero no todo el tiempo. Los arruinan a sus hijos, los arruinan. Pero bueno, como digo, es otra plática. Algún día les platicaré de eso. Ahora, a veces estamos nosotros en oración y estamos pidiéndole a Dios por todo lo que no nos conviene a nosotros. Y por eso a veces se escucha uno, bueno, le pedimos a Dios, pero nos dijo que no, porque no nos dio lo que pedimos a Dios. Y entonces, por ejemplo, es pedir a Dios los hijos. Si sus hijos les piden pan o un pez, ¿le dan la piedra o la serpiente? No. Pero entonces pónganse a pensar, si nosotros, los hijos, pedimos al Padre Celestial, Señor Padre Celestial, dame una serpiente, dame una piedra para comer. ¿Nos va a dar Dios Padre esa serpiente, esa piedra para comer? ¿Qué dicen? No. Porque a veces pedimos al Padre lo que no nos conviene. Le estamos pidiendo a Dios lo imposible. Y es bueno pedirle a Dios lo imposible también. Bueno, lo imposible no, pero lo que a veces no es práctico. Pero podemos pedir a Dios lo que pidamos, porque tanto así debemos de tenerle confianza a nuestro Padre Celestial. Somos de confianza. Si vivimos con Él, vamos a pedirle a Él todo. Pero a veces, porque vamos al extremo, Dios también, como buen Padre que es, nos dirá, no te conviene que yo te dé lo que estás pidiendo. Me estás pidiendo una serpiente para comer, un pan. Bueno, a veces sí come la gente de las serpientes, ¿verdad? Pero pedimos una piedra para comer. No nos la va a dar. Estamos pidiendo lo que no nos conviene. Y por eso entonces debemos de reflexionar a veces, ¿qué estamos pidiéndole al Padre Celestial? ¿Nos conviene o no? Ay, Señor, si yo tuviera unos 200 millones. Bueno, a veces, ahí está, ¿cómo se dice? El Powerball. Ay, Señor, uno de esos sería bueno. Haría esto y lo otro. Pero no es lo práctico. A veces Dios, no. Ya tu vida está arruinada y quieres arruinarla más. Bueno, no lo dice así, pero Él no nos da las cosas porque estamos pidiendo lo que no nos conviene. Ay, Dios mío, si yo tuviera esto o lo otro, viviría mucho mejor. No, hay que vivir mejor ahora. Como estamos con Dios, en paz con Dios, platicando con Dios, viviendo en Él y con Él y por Él, ahí tenemos todo. Y es como la vida se debe de vivir ahora. No pensando, ay, si yo tuviera esto o pudiera tener aquello, fuera una vida mejor. No. Jesucristo no vivió así. Jesucristo vivió la vida cada día. Y cuando tenía hambre o cuando tenía sed, ¿qué es lo que hace? Ay, Dios mío, ya se está acabando el tiempo. Le pide a la samaritana, dame de beber. ¿Cómo es que tú, siendo judío, le pides a mí, una samaritana, que te dé de beber? ¿Y qué es lo que contesta Jesucristo? Si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú misma le hubieras dicho que te diera agua viva para beber.
Y aquí es donde uno debe de saber lo que uno tiene, lo que uno quiere. Jesucristo todo lo que pide es de beber. ¿Qué es lo que pide Dios? Dios también tiene sed del hombre, para que el hombre que tiene sed pida o le dé también a Dios de esa sed que el hombre tiene. Y es lo que pide el Señor de nosotros. Nosotros que tenemos sed, estar con Él, porque entonces ya le damos a Él de beber, nomás con nuestra presencia, con nuestra oración, con nuestro amor. Ahí le damos todo a nuestro Padre Celestial. Padre, Dígame usted. eso que dice usted que debemos estar en oración continua con Dios, también hay veces que recibimos cosas que no esperábamos o hechos que Sí. no esperábamos y uno voltea, gracias Dios. Sí, es cierto. Por eso digo, eso es todo lo que es una vida de oración. Gracias, porque vienen bendiciones de Dios. Gracias, Señor. Eso ni lo esperaba, pero gracias. Pero viene también a veces el sufrimiento. Ay, Señor, ayúdame aquí. Podemos dar gracias y aquí pedimos tu bendición, tu fuerza, Señor, para vivir esto. Sea lo que sea nuestra vida, dirigida a Dios, siempre, por lo bueno y lo malo. Sea, venga lo que venga la vida, no importa. Gracias, Señor. Señor, te necesito. ¿Qué está pasando, por ejemplo, la familia de hoy? No sé, en mi caso, mi hija fue escuela católica, ya no se casan, nomás se reclutan, tienen familia y no quieren seguir lo de Dios. Y Sí, es sigo cierto. rezando, ay Señor, tú me la bauticé, te la puse en tu mano. Oración, siempre oración, y a veces dice Dios, uno tiene remedio. No, pero es cierto. Pasan tantas cosas en la vida de ahora que ya no se vive como se vivía en aquellos tiempos. Ahora, como dice usted, se rejuntan y ahí vive una vida. Pero todavía sí. Para usted dice, yo los bauticé, los crié en oración, los llevaba a la iglesia y ¿qué resultó? Pero usted continúe en su oración. Usted tiene que continuar en su vida, viviendo su vida como usted la ha vivido siempre, con Dios y en Dios. Los demás que hagan lo que hagan. Pero yo los crié mejor que eso, Padre, no importa, usted en oración. Y esa oración es poderosa. Porque las bendiciones todavía así vienen a los demás. Y la iglesia sigue fuerte, santa e inmaculada, lleno de humanos pecadores. Pero todavía ahí está la misericordia y el amor de Dios. Ahí están nuestras oraciones y todas las bendiciones de Dios a su iglesia y a nosotros. Ese es vivir en oración. A pesar de todas las tinieblas y oscuridad, de los sufrimientos, tribulaciones, lo que venga en la vida, ahí todavía tenemos la gracia de Dios, su presencia, que es oración. Eso es lo que cuenta más todavía. Podemos decir que lo que está pasando, y si está pasando, es porque Dios lo permite. Todo Dios permite, nos ha dado esa libertad. Y para si yo quiero vivir con Él y en Él y por Él y todo, lo puedo hacer. Y si acaso lo rechazo hoy, es porque yo quiero rechazarlo. Pero todavía sí, en ese rechazo, viene todavía más la gracia de Él para llamarme hacia Él una vez más. Porque en las estaciones de la cruz se habla de cargar la cruz. Sí. Y eso lo hacemos nomás en vivir la vida, porque se sufre en la vida. Sí, ojalá. Bueno,
continuaremos ahora. Ustedes saben bien que nuestro Señor Jesucristo en la cruz dijo que tenía sed. Y los santos místicos interpretan eso que no era porque el Señor estaba sediento, sino que tenía sed para las almas, que quería tener más almas para que llegaran a Él. Y entonces, por ejemplo, Santa Teresita, ella vio y conoció que la sed del Señor era la sed para las almas, para tener más almas que llegaran a Él. Y entonces ella se dedicó a rezar, a pedirle a Dios con sus oraciones y sacrificios por las almas que estaban perdidas. Y empezando de muy pequeña, acuérdense de Francini, un criminal muy famoso que Santa Teresita le pidió al Señor que lo salvara, que reconociera que Él era Dios y para que se arrepintiera antes de morir. Y eso le pidió Santa Teresita porque ese hombre Francini no creía. Y fue y le pidió Santa Teresita en oración sacrificio por él. Y ya cuando lo sacaban a Francini para ir a ejecutar, entonces a matarlo ya para que pagara por sus crímenes, entonces al último ya pidió un crucifijo. Y el crucifijo lo tomó y lo besó y ya. Entonces para Santa Teresita, esa fue la respuesta del Señor a ella, que sus oraciones habían llegado, que Dios le había dado la gracia a Francini para que se salvara. Y entonces ella después de eso ya sigue continuándole, pidiéndole al Señor por las almas de los demás. Y no solamente por aquellos que no creían en Él o no estaban arrepentidos, pero también por aquellos todos que necesitaban las oraciones. Y al último, acuérdense que Santa Teresita solamente vivió hasta la edad de 24 años. Llegó a los 15 años al monasterio, donde ella vivió sus 9 años de vida, y en esos 9 años, pues ya, como quien dice, se hizo más fuerte en su oración, en su sacrificio y en su presencia con el Señor. Todo era para el Señor. Todo, completamente todo en la vida. Si secaba un plato, ese plato lo secaba por el amor de Dios. Si levantaba una cosita que se había caído al suelo, lo hacía por el amor a Dios. Todo. Si alguien lo ofendía o le echaba agua cuando estaban lavando de error o algo así, de casualidad o lo que sea, ella sin decir palabra aguantaba todo, aunque la agua estaba sucia y se le echaban de accidente o algo, sin reclamar a nadie. Todo por el amor de Dios. Entonces ella vivió su vida así. Y ella también le decía al Señor que como el Señor había hecho todo eso por los demás, acuérdense que allá la última cena del Señor, el Señor le dice adiós a sus discípulos y el Señor entonces en el capítulo 17 de San Juan le empieza a dirigir la oración el Señor al Padre Celestial. El Evangelio San Juan, capítulo 17. Dicho esto, Jesús levantó los ojos y exclamó: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique. Ahora continúa todo el capítulo 17. Nuestro Señor Jesucristo, por sus
discípulos, por todos aquellos con quienes estaba dirigiéndose el Señor en la última cena. Pero luego también le dice al Padre, y no nomás por estos te estoy pidiendo, pero por aquellos también que van a creer en ti por medio de ellos. Entonces, por todos los creyentes, Jesucristo estaba pidiéndole al Padre Celestial. Santa Teresita, como ustedes saben, cuando ya viene, está cerca de su muerte, se pone a orar al Señor y le dice al Señor, Señor, tú sabes que yo no tengo más tesoro que las almas que tú has querido unir a la mía. Es todo el tesoro que ella tiene, las almas. Estos tesoros tú me los has confiado, por eso me atrevo a hacer mías las palabras que tú dirigiste al Padre Celestial la última noche que Él vivió, Jesucristo. Y esa es la oración de Jesucristo. Entonces ella empieza a orar usando las mismas palabras de Jesucristo. Le dice Teresita al Padre, Padre, ha llegado la hora, glorifícame para que yo te glorifique. Todo esto lo dice ella. Tú le diste poder sobre todos los hombres para que él dé la vida eterna a todos los que tú le has dado. Y la vida eterna consiste en esto, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu enviado. Yo te he glorificado aquí en el mundo. Esto lo está diciendo Teresita, no como oración, sino como sus mismas palabras, como quien dice, muy atrevida. Y sí lo es. Y entonces le dice, yo te he glorificado aquí en el mundo, cumpliendo la obra que me encomendaste. Ahora pues, Padre, glorifícame con aquella gloria que ya compartía contigo antes de que el mundo existía. Yo te he dado a conocer a aquellos que tú me diste de entre el mundo. Eran tuyos, tú me los diste, y ellos han puesto en práctica tu enseñanza. Y digo yo, ¿cómo es que Teresita ahora usa las mismas palabras de Jesucristo a decirle al Padre que la glorifique a ella como ella lo ha glorificado en su vida? Y todo lo que Jesucristo pidió por sus discípulos, Teresita está pidiendo por todas las almas que ahora a ella lo siguen. Y son palabras que dije, pero ¿cómo es que puede hacer esta mujer esto? Y entonces continúa, ahora han llegado a comprender que todo lo que me diste viene de ti. Yo les he enseñado lo que aprendí de ti y ellos lo han aceptado. Ahora saben con absoluta certeza que yo salí de ti y han creído que fuiste tú quien me envió. Yo te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque te pertenecen. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no estaré más en el mundo, ellos continúan en el mundo, mientras yo me voy a ti, Padre Santo. Protege en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno, como tú y yo somos uno. Y para mí, esta es una oración no robada, es atrevida esta mujer, pero luego al fin de todo y continúa, porque Señor Jesucristo, mientras yo estaba con ellos en el mundo, yo mismo protegía en tu nombre a los que me diste. Los he custodiado de tal manera que ninguno de ellos se han perdido, fuera del que tenía que perderse. Toda es la oración de Teresita.
para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Ahora, en cambio, yo me voy a ti. Si digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, es para que ellos puedan participar plenamente en mi alegría. Yo les he comunicado tu mensaje, pero el mundo los odia. Continúa. Y ahora dice, después de que termina toda esta oración de Jesucristo, dice ella, Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo y que el mundo sepa que tú los has amado como me has amado a mí. Sí, Señor, esto es lo que yo quisiera repetir contigo antes de volar a tus brazos, porque ya sabe que ya va a morir. ¿Es tal vez una temeridad? No hace ya mucho tiempo que tú me has permitido ser audaz contigo. En otras palabras, tengo que ser audaz, dice ella, contigo, como el padre del hijo pródigo, cuando habla con su hijo mayor. Tú me dijiste las palabras del papá al hijo mayor del hijo del pródigo. Acuérdense de la parábola del pródigo. Acuérdense que el hijo mayor no quería entrar a la fiesta que el padre le había hecho al hijo pródigo, porque el hijo pródigo había salido y ahora ya viene a casa del padre arrepentido. El padre lo recibe con el abrazo y besos, póngale sandalias a los pies y anillos en sus manos. ¿Por qué? Porque el que estaba muerto ya está en vida. El que estaba perdido ya está salvado y está en los brazos de su padre. Precioso la parábola esa. El hijo mayor no quería entrar a la fiesta cuando el hijo mayor viene del campo trabajando. ¿Y qué es la fiesta? Pues es de tu hermano, para tu hermano, que ya estaba muerto y ya está vivo. Y entonces, ¿qué es lo que no quería entrar? El padre va a platicar con su hijo mayor. ¿Y qué es lo que le dice? Todo lo mío es tuyo. Por tanto, tus palabras ahora, Santa Teresita le dice a Dios, las palabras del Padre al Hijo, tú, todo lo que es mío es tuyo. Dice entonces, por tanto, tus palabras son mías, dice Santa Teresita al Padre Celestial, y yo puedo servirme de ellas para atraer sobre las almas que están unidas a mí las gracias del Padre Celestial. Y por eso entonces toma las palabras de Jesucristo y ella las usa como sus palabras, pidiéndole al Padre por todos aquellos quienes seguían a ella. Y entonces estaban de necesidad de toda la gracia del Padre. Y por eso entonces ella, usando esas palabras, la oración sacerdotal de Jesucristo, el capítulo 17 de San Juan, es lo que ella usa para ponerse a orar al Padre con las mismas palabras de Jesucristo. Les pide Teresita al Padre Celestial por todos aquellos que la escuchaban, que la seguían, que iban a ella, que pidiera a ella por ellos. Y entonces es lo que ella le pide al Padre Celestial. Pero son palabras muy fuertes, porque las palabras de Jesucristo se apropió ella misma de esas palabras y las usó al Padre Celestial. Y por eso digo, y ella dice, yo me atrevo, es muy atrevida por usar esas palabras, diciendo, como quien dice, son mis palabras a ti, Padre Celestial. Y es cierto, son palabras de Jesucristo, pero son palabras de ella también. Y ella dice, lo puedo decir porque el padre del hijo mayor, del hermano del hijo pródigo, el padre le había dicho al mayor, todo lo mío es tuyo. Entonces Teresita dice,
esas palabras son para mí y yo entonces acepto todo y ahora esas palabras de Jesucristo son mías y entonces yo voy a usarlas al Padre eterno. Son mías y es lo que yo uso para pedirle al Padre por aquellos que piden las oraciones de Teresita. Y por eso digo, yo me atrevo a decir esas palabras. Y son fuertes cuando ella las usa, porque son las palabras de Jesucristo. Pero también entonces, reflexionando eso y viendo que es cierto, lo que Teresita nos enseña aquí es que las palabras de Jesucristo, que Jesucristo usaba, entonces son palabras para nosotros también usarlas, como las nuestras, pidiéndole al Padre, como Jesucristo le pidió al Padre. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique. Que podemos usar estas palabras a Dios Padre Celestial como palabras nuestras. Pero luego estaba pensando y reflexionando, pero ahora también sabemos que el Padre Celestial usó palabras. El Padre Celestial nos habló a nosotros. Por ejemplo, en el bautismo del Señor, se oye la voz que viene de la nube, ¿no? Este es mi Hijo amado. En la transfiguración, este es mi Hijo en cual tengo yo todas mis complacencias. ¿Y qué es lo que dice el Padre? Escúchenlo. El Padre nos está hablando a nosotros. Y entonces nosotros con nuestra vida tenemos que responderle al Padre. Si Dios Padre nos dice a nosotros, este es mi Hijo, en quien yo tengo mis complacencias, escuchen. Entonces tenemos que escucharlo. ¿Y cómo vamos a escuchar a el Hijo? Es escuchando su palabra, las palabras de Él. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Y tal vez la mejor oración para entender lo que nuestro Señor nos pide a nosotros es en el capítulo 25. No, de San Mateo. Ahora, de San Juan es el capítulo 17. El Hijo, ahora, en Mateo 25, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a un lado y a los cabritos al otro. Entonces el rey dirá a los de un lado, vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era un extraño y me hospedaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y fueron a verme. Entonces les responderán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo fuiste un extraño y te hospedamos, o estuviste desnudo y te vistimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a visitarte? Entonces el rey les responderá, les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces esas son las palabras de Jesucristo. Y como les estaba diciendo la hora pasada, que toda nuestra vida es una oración completa, porque estamos siempre en la presencia del Padre.
Siempre vivimos con Él y en Él y por Él. Y entonces en la vida, todos los días, ustedes, por ejemplo, dan su saludo, buenos días, ¿cómo están? Pásenle, a qué les puedo servir, cualquier palabra de bondad a un hermano o hermana, y sea quien sea, con esa caridad, ahí tienen todo lo que es divino, todo lo que es de Dios, todo lo que es la palabra de Dios, porque todo es bondad, todo es amor, y todo lo bueno viene de Dios, no de nosotros. Todo lo bueno viene del Espíritu que está ya en nosotros. Y por eso entonces puedo decir, toda la vida, en todos los días, hay caridad, hay amor, hay gracia de Dios, hay la plenitud de todo lo divino en cada uno de nuestros seres. Y estamos unidos en Cristo, en la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos unos, somos santos, somos inmaculados, somos el cuerpo de Cristo, encabezados por Cristo. Está aquí todo lo divino en nosotros. Y cuando están dos o tres en mi nombre, ¿qué dice? Ahí estoy yo también. Está la iglesia, estamos nosotros. Y por eso entonces, toda nuestra vida, desde el principio hasta el fin, ahí está un ser humano en oración. Y quiero que entiendan más y más que toda nuestra vida es una vida vivida en la presencia del Señor. Dios está presente en nosotros y entonces eso sale de nosotros porque sale la gracia de Dios que está en nosotros. Sale lo bueno. Hacemos los actos de caridad, de amor sin pensar. A veces lo hacemos como una rutina, podemos decir, en la casa para la familia, para los seres queridos. Se hace la cena, se hace la comida, se lava un plato, se barre la casa, se tiende la cama, todo esto se hace. Y a veces ni piensan lo que están haciendo, pero se hace por los demás, por la familia, por amor. Y ahí está la oración, ahí está la presencia de Dios, ahí está la bondad y el amor de Dios que sale en nuestras obras. ¿Se ve claro todo eso? Entonces quiero que vean que la oración, como nos dice Santa Teresita, es esa mirada hacia el cielo, es un grito de agradecimiento, gracias. Es un grito de alegría, benditos sean por su caridad, por ser amables conmigo, por todo lo que uno agradece a los demás. Ahí está la presencia del Padre Celestial. A veces nomás decimos, Señor, gracias. Mi familia está aquí esta tarde, llegó bien, buenos y sanos al hogar. Gracias, Señor, que los protegiste, los guiaste, los cuidaste y ya se cumplió otro día en la presencia de Dios. Y ven, podemos ver que toda nuestra vida, en todo momento, es una oración porque es una actitud. Y ahora es no solo esa mirada al cielo, esa palabra, pero está en uno mismo esa actitud de estar con Dios y en Dios y por Él, con Él y en Él. Todo tenemos en Él. Y entonces esa actitud que tenemos hacia Dios y hacia todo lo divino es lo que ya está en nosotros, en nuestro ser, porque lo tenemos esa actitud. No es una palabra, no es una mirada solamente, es más que eso, porque es todo nuestro ser que tenemos. Ya lo tenemos como un carácter nuestro, es nuestro, y nos apropiamos de eso, porque
somos personas llamadas, bendecidas, dotadas de la gracia de Dios. Vivimos como el templo de Dios, en su presencia, platicamos con Él y entonces Él siempre está con nosotros. Somos el templo de Dios. Allí reside nuestro Padre Celestial en toda su gloria, con el Hijo y el Espíritu Santo. Vivimos una vida trinitaria, lo somos. Tenemos su bendición, tenemos su gloria, tenemos todo. Y por eso quiero que más y más vean en la vida todo es oración, todo es de Dios. Ahora, es cierto que a veces nos llenamos de orgullo. Ay, hice eso tan bien ahora que vamos llenos de orgullo. Pero ¿para qué? No tenemos nada. Todo es de Dios. Hasta la buena palabra que yo doy y digo, eso pertenece y viene de Dios. La buena actitud que tengo viene de Dios. Las bendiciones que yo digo vienen de Dios. ¿Qué vienen de mí? Las maldiciones. Pero todo lo demás es de Dios. Las bendiciones de Dios, las maldiciones son mías. La gracia es de Dios. El pecado viene de mí mismo. Lo malo viene de mí. Lo bueno de Dios. Todo es eso. Así es la vida. Y por eso quiero que vean que todo lo bueno que tenemos, porque es bueno, es de Dios. Viene de Él, por Él, con Él y en Él. Todo es de Dios. Todo lo que tengo yo es mi mal carácter, mi maldición, mi pecado. Pero me abro a Él en todo lo que es el Espíritu de Él que tengo en mi ser. Allí tengo todo lo divino, todo lo sagrado. Por eso en cada uno de nosotros se encuentra lo mejor de todo. Es cierto que allí también está lo peor. Es la humanidad. Pero así somos. Y por eso no quiero que se desanimen, no quiero que estén, ay, yo soy una persona tan mala. Dios mío. Porque voy a criticar, voy a condenar, voy a juzgar, voy a tener envidia y celos, no celos, y entonces todo eso lo tengo. Pero también tengo toda la grandeza del Señor, toda su gracia, toda su bendición. Tenemos todo. Por eso digo, no se desanimen, no piensen que nosotros somos lo peor. Eso es cierto. Pero somos de lo mejor también. Hacemos también de lo mejor de todo. Y eso es lo que cuenta más, lo mejor. Yo pienso que a veces en la vida se batalla mucho, se sufre mucho. Olviden el pasado, los pecados del pecado. Es cierto que en el presente nos van a venir a arruinar, porque vienen todos los pensamientos, las memorias, vamos a recordar. Esos son nuestros pecados, la memoria de eso. Pero vivan más en que esos pecados ya son borrados, esos pecados ya son perdonados. A veces esos pecados no son ni los nuestros. Esos pecados llegan a nosotros de los demás. Padre, Mande usted. yo me enojo mucho, por ejemplo, cuando vi las noticias de Ucrania. Y miro que no son ni soldados, es gente civil. Toda la calle y todo el pueblo había cuerpos tirados. Sí. Niños grandes y de todo, que nomás iban los soldados. Donde se los encontraban, ahí los mataban, ahí quedaban los cuerpos. Y eso me enoja mucho. Sí. Porque yo volteo porque Dios, ¿por qué permites eso? Eran inocentes. Sí. Es cierto. A veces hay cosas en este mundo que nos hacen
llenarse uno de ira. Pero a veces la ira es buena también, porque entonces podemos hacer algo para hacer lo justo. Nos anima esa ira a hacer el bien por los demás, porque son injustos lo que, por ejemplo, a echarle las culpas a los políticos, ¿verdad? Que nos gusta hacer eso. Bueno, a todos los políticos, y somos, no sé si hay aquí gente política, pero usted sabe bien que vamos a condenar a los políticos ahora. Y entonces hablar de los políticos y podemos acusarlos a ellos de todo. Que sea Biden o sea Trump, no importa quién sea, vamos a hablar mal de ellos. Pero lo que debemos de hacer es que esa ira que se viene por, ay, no me gusta, ay, ese hombre cómo puede actuar así. Y ahí condenamos a Trump, a Biden, a quien sea, son culpables. Pero es para que nosotros entonces nos mueva esa ira a luchar por aquellos que no pueden luchar por sí mismos, por los pobres, por ejemplo. Jesucristo también se llenó de ira, acuérdense. ¿Y qué es lo que hizo? Hizo unas cuerdas, las compuso y las con cuerdas, como se dice, látigos. Entonces corrió a la gente que estaba abusando del templo de Dios. ¿Y qué es lo que les dijo? Han hecho la casa de Dios, se han robado la casa de Dios. La han hecho una casa de ladrones, cuando es una casa para todos. Entonces, lleno de ira, los echó afuera. Y por eso entonces la ira no crean que toda la ira es mala. Hay ira que es muy buena porque nos impulsa a hacer lo bueno por los demás, para que haya justicia en el mundo. Hay personas, y vamos a hablar ahora bien de los políticos, que se dedican a servir a la humanidad en la política, para servir al pueblo. Porque tenemos políticos que también se empeñan a luchar por los derechos del pueblo, y eso es bueno. He oído gentes que dicen, ¿Ah? que hasta una vez un padre que había venido de Vietnam y después se hizo sacerdote, él ya falleció. Dice, lo que necesitamos es una buena guerra. Uh-huh. Y para hacer armas y para hacer comercio y el Papa ahora también dijo, estos que hacen armas es un modo de producir dinero. Y yo me digo, a costa de vida. Sí, hay personas aquí en este mundo que toman la oportunidad hay unos que les gusta la guerra porque van a hacer mucho dinero en la guerra. ¿Cómo se dice? Haciendo armas y todo eso, cosas para la guerra. No todas las personas en el mundo estamos por la paz. No, hay unos que queremos la guerra porque así vamos a hacer mucho dinero haciendo y vendiendo armas. Y hay gente que se ha hecho muy rica, riquísimos, vendiendo armas. Matando a los demás, eso no importa. El dinero es lo que cuenta para ellos. Pero hay otras gentes que también en su modo están viendo a ver cómo se puede traer la paz para el mundo. Cuando a mí pasa eso, y como usted dice, me lleno de ira, el único consuelo mío es que volteo al cielo y digo, Señor, espero que esas personas, esas almas están más bien contigo. Pídale a Dios todo le puede pedir a Dios. Mientras esté en oración, usted pida y siga pidiendo porque está en oración con Dios. Platicando con Dios está haciendo lo bueno, tanto para usted como la oración es buena para los demás, aunque uno no vea. Y por eso, día y noche podemos estar en oración en nuestro cuarto, como nos dice la Escritura, cierren la puerta, silencios en oración, pidiéndole a Dios. Toda la oración se escucha, aunque a veces uno pida la serpiente o la piedra, que no nos va a dar el Señor eso.
porque el Señor buscará a darnos lo mejor para nosotros, sus hijos e hijas. Eso sí, es cierto. Y podemos estar en oración siempre. Pase lo que pase en el mundo. Cada uno de nosotros, estando en oración, le puede pedir al Señor por lo que uno quiere. Ahora, si el Señor ve que no nos conviene lo que pedimos, ya nos da la bendición de todos modos. Pero yo quiero entonces que cada uno de nosotros vea que a veces uno peca. Vamos a pecar, somos humanos. Pero también hay tiempos que otros pecan contra nosotros. Y aquí es donde debe de venir no el odio, no el rencor, no los pleitos, no las guerras, no, sino el perdón. Es difícil a veces perdonar, y sí lo es. El único que perdona en realidad es Dios. Dios nos perdona todo sin contar el costo a Él. Porque en realidad, piensen esto, ¿quién de nosotros puede ofender a Dios? Todos lo hacemos. Todos lo hacemos cuando pecamos. Pero nosotros no somos los suficientes, es un pecado contra nosotros mismos, pero uno cuando peca es contra nosotros mismos y la humanidad. Porque no pecamos, no podemos pecar contra Dios. Para pecar contra Dios se requiere un Dios. No somos tan grandes nosotros, aunque creamos que somos muy importantes y muy grandes en el mundo, que somos el sol de todas las planetas. No, que nos rodean, no somos insignificantes. No somos nada. Si ponen a Dios en un lado, podemos hablar así, por aquí. Si ponemos a Dios aquí y yo acá, no soy nada. Y por eso, ¿cómo un nada puede ofender al todo? Imposible. No soy nada para ofender a Dios. No soy nadie. En esa forma no podemos ofender a Dios. Lo que Dios quiere de nosotros es nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma. Y si no le damos eso, ahí es donde le podemos a Él, que ese amor que Él tiene por todos nosotros, le podemos decir, se pueda ofender. Pero en realidad que nosotros ofendamos a Dios porque le damos un golpe grande a Él, es imposible. No somos nada. Es como dice, cuando pecamos contra nosotros mismos, como usted dice, sí, nos encarcelamos. Sí, también. Hasta venir a la confesión. Sí, es cierto. Acuérdense, nuestro Dios es un Dios de la vida, es un Dios de libertad. En el libro del Éxodo, si acaso vemos, ¿qué es lo que hizo Dios? Empieza el libro del Éxodo, bueno, ya que vino un faraón que no conoció a José. Entonces ya vienen los gritos de esa gente en esclavitud en el Egipto. Y Dios nos pone la imagen aquí en la escritura, nos dice, y en el cielo se oyó esto, y Dios oyó esos gritos, y entonces Dios se asomó a ver qué es lo que estaba pasando. Cuando vio lo que estaba pasando, se acordó de sus promesas que le había hecho a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Bajó. Y por eso entonces después de todo esto, sigue la escritura, los profetas, Isaías, por ejemplo, es lo que dice, ojalá
que ahora se arriesgaran los cielos, se abrieran los cielos y viniera el Dios, una vez más bajara Dios. Y es lo que uno anhelaba en aquellos tiempos, y entonces viene ya Jesucristo en el tiempo cuando Dios abrió los cielos, mandó a su Hijo que viniera. Y el Hijo vino tomando la forma de los humanos. Y aquí se hizo completamente unidos a uno. Y por eso entonces ahora el Padre, viendo toda la creación, ¿qué es lo que ve el Padre en la creación? El Padre en toda la creación ve la reflexión de su Hijo encarnado, el Hijo hecho hombre. Por eso Dios Padre ama a la humanidad, porque ahí está su Hijo en esa humanidad. Y por eso digo, seramos tan feos como somos, Dios nos ama, y Dios ve todo lo bueno en nosotros, todo lo que es de Él, todo lo divino, todo lo que es del Hijo, lo ve en nosotros y nos ama. Es como ustedes, padres de familia, pueden ver en sus hijos en todo y pueden amar a todo, porque es la reflexión de sus hijos. Así el Padre Celestial, el amor de Él lo tenemos, porque reflejamos todo lo que es su Hijo en la creación. Es precioso. Vemos que completamente Dios Padre nos dio a su Hijo. Su Hijo tomó toda la creación, la acogió porque era de Él. ¿Y qué es lo que dice en el capítulo 17 en la oración sacerdotal? Le dice el Hijo al Padre, son tuyos, pero tú me los diste, son míos ahora. Y ahora te los voy a llevar a ti, te los voy a presentar a ti. Todo entonces lo creado, toda la humanidad, todos los pecadores que el Hijo ama, que el Hijo perdonó, entonces que el Hijo con su misericordia los tiene muy acogidos a Él, se los presentó al Padre completamente purificados. Y por eso en el libro de Revelación ya viene el nuevo Jerusalén, cuando ya se acabe todo el mundo y la tierra, el cielo y la tierra y todo. ¿Qué es lo que se ve? La nueva Jerusalén. Entonces la Jerusalén viene bajando. ¿Y qué es lo que pasa en toda su gloria? ¿Qué es lo que vemos? El Cordero que viene. Y ya no, ni hay luz en la nueva Jerusalén, porque el Cordero que viene ya en toda gala para la boda del Cordero resucitado en gloria es la luz. Y ya no hay luz en Jerusalén, nomás la del Cordero, ya no se requiere la luz ni del sol, ni de luna, estrellas, ni nada, porque allí viene toda la gloria de Dios, la luz de Dios, en el Cordero, para las bodas nupciales con la iglesia, toda ahora purificada en gloria, vestida en gala también, para casarse con el Cordero que viene a las nupcias celestiales. Ahí tenemos todo. Ahí está toda la historia del pecado. Entonces viene la reconciliación, el perdón, la resurrección, quitando todo el pecado y toda la muerte, y queda nomás Jesucristo con su iglesia, Jesucristo con nosotros, que ya estamos con Él y en Él, o Él está en nosotros. Tenemos ya todo. Vean todo el tiempo. Así es lo que nos dice la Escritura. Todo lo bueno de Dios para nosotros, Dios nos crió para que cada uno de nosotros fuéramos de Él, poseídos por Él. Por eso Dios Padre Celestial bajaba en las tardes a platicar en el jardín del Edén con Adán y Eva. En el fresco de la tarde ya viene a platicar con ellos.
Viene el pecado, se esconde el hombre y la mujer de Dios porque tenían vergüenza, y entonces aquí es donde viene ese abismo entre Dios y el hombre. Pero inmediatamente que viene el pecado, el libro de Génesis también nos dice en el capítulo 3, viene también la promesa de la reconciliación, la promesa de salvación. Y entonces en Jesucristo encarnado viene Dios Padre en su Hijo, en el Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad en el Hijo, viene a reconciliarnos, a acogernos hacia sí, y el Hijo se lo presenta a su Padre para vivir siempre en gloria. Esa es nuestra historia. Esa es la historia de gracia. Es la historia de un Padre que tanto nos ama, que dio todo por nosotros, aun cuando nosotros todavía éramos pecadores, como nos dice San Pablo. Todavía éramos pecadores, Dios nos envió a su unigénito por el amor que nos tiene.